Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de la semana anterior. Como ustedes ya están viendo, en estos momentos el tema es una continuación, es reconociendo la idea principal. O sea, lo que vamos a desarrollar el día de hoy son ejercicios de aplicación, ¿no?, relacionados al tema anterior. El tema anterior estábamos hablando de los tipos de texto, pero según la idea principal, tomando la idea principal. ¿Cuáles eran los tipos de texto? Eran cuatro: texto analizante, texto sintetizante, texto encuadrado y texto analizante sintetizante. ¿Correcto? ¿Por qué voy a hacer este tipo de ejercicio de aplicación? Porque he visto algunos errores y algunas preguntas reiteradas que me generó cierta preocupación. Por eso, el día de hoy yo les voy a enseñar de cómo debemos nosotros reconocer la idea principal. ¿Correcto? Recuerden que para reconocer la idea principal, lo primero que debo de hacer es reconocer el tema del texto. Si no sé reconocer el tema, créame que va a ser un tanto difícil reconocer la idea principal. Porque la idea principal se deduce del tema. ¿Correcto? Acá. Vamos primero acá. ¿Qué tipo de pregunta debo de hacer, ¿no?, para reconocer el tema? Acá está. ¿De qué trata el texto? Eso es qué cosa, para reconocer el tema. El tema. Entonces, la idea principal se deduce del tema. Entonces, ¿cuál sería su pregunta? ¿Qué me dice el texto sobre el tema? Entonces, yo tengo que saber el tema. ¿Ya? ¿Ese qué tipo de pregunta es para la idea principal? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a proceder a leer el texto. ¿Ya? Vamos a leerlo pausadamente para poder reconocer el tema y de ahí vamos a proceder a sacar la idea principal. Y vamos a reconocer qué tipo de texto es lo que tengo acá en la pizarra. Vamos a proceder a leer. Por ejemplo, te dice, este texto, obviamente vamos a ver si es un texto descriptivo. Tú tienes que aplicar, por ejemplo, las estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Tienes que aplicar. Como no tenemos título, entonces prácticamente tienes que ir de frente a la lectura, o sea, leer de frente. Procedemos a leer. Dice, se conoce como peste negra a la gran epidemia que de 1347 a 1350 azotó a casi toda Europa, a juzgar por la inflamación de los ganglios que producía. Se trataba de una epidemia de peste bubónica. Para algunos tratadistas antiguos, existieron desde el punto de vista médico tras variantes, la peste septicémica, que dejaba sentir sus efectos sobre la sangre, y la neumónica, que producía inflamación pulmonar. Los registros históricos de la época inducen a pensar que la epidemia de Asia, probablemente de la India, y que llegó a Europa como consecuencia de los contactos comerciales que Italia sostenía con ese país. Hay quien afirma que fue la tripulación de un navío genovés contagiado en Kafka, Crimea, la que introdujo la enfermedad en el occidente europeo. Desde Italia, la peste alcanzó en 1348 la Provenza, el Languedoc, el Reino de Aragón, Castilla, Francia y el centro de Europa. En los 2 años siguientes se extendió por Inglaterra, el norte de Europa y Escandinavia. Solo regiones muy concretas pudieron escapar,
total o parcialmente, a sus devastadores efectos. Bien, los Países Bajos, Bohemia, Hungría, entre otros, los cronistas de aquel entonces indican que debido a esta pandemia desapareció una cuarta parte de la población europea. ¿Correcto? Muy bien. Acabamos de proceder la lectura. En el proceso de la lectura siempre hay que hacer una lectura emotiva. Es muy importante. Después de haber leído, tú tienes que hacer inferencias. ¿De qué está tratando el texto? Tienes que hablar de qué personajes, qué lugares has hecho tus... Comienzas a hacer una reflexión. Luego de eso, tú quieres saber de qué tipo de texto es. Entonces hay que reconocer la idea principal. Entonces, para reconocer la idea principal tienes que saber el tema. Entonces pregúntate, ¿de qué trata el texto? O sea, todo esto, ¿de qué trata? ¿De qué trata todo esto? Entonces, si no has entendido la primera, tienes que darle una segunda, una tercera, para hacer una lectura comprensiva. Asumiendo de que hemos entendido el texto, decimos, este texto está tratando de la epidemia de la peste bubónica, o también más conocido como la peste negra. Pero acá te dice el tema. El tema, recuerden que no debe tener verbo. El tema es una frase, o sea, no es una idea completa. Entonces, tú dices, ¿el tema de qué trata? Trata sobre la peste negra, la epidemia de la peste negra. Entonces, si el texto te pide la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tema? Entonces tú pones la respuesta. La epidemia de la peste negra. ¿Le puedo colocar punto? No. ¿Por qué? Porque no es oración. ¿Ya? Acá no hay verbo. Entonces, yo quiero sacar la idea principal. Yo me tengo que preguntar, dice, ¿qué me dice el texto sobre el tema? Pero ¿cuál es el tema? La epidemia de la peste negra. Entonces, yo haría la pregunta, ¿qué me dice el texto sobre la epidemia de la peste negra? ¿Qué me dice todo este texto sobre la epidemia de la peste negra? Entonces, acá sí tengo que escribir una idea completa, que es la idea principal. Acá sí tengo que escribir. Entonces, respondo, digo, la epidemia de la peste negra se consideraba también, por sus efectos, ¿ya?, como una peste bubónica. Es decir, que la peste negra era similar a la peste bubónica, tomando en cuenta que sus efectos. Por eso dice, a juzgar por la inflamación de los ganglios que producía, se trataba de una epidemia de peste bubónica. Entonces, te das cuenta que la respuesta es información importante. ¿Dónde lo estamos encontrando? En la parte inferior del texto, en el centro no, lo estamos encontrando en la parte superior. Entonces, tú ya te estarás analizando y digo, si la idea principal está en esta parte superior, entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un texto analizante. Entonces tú completas. No quiere decir que lo vas a copiar exactamente todo lo que dice acá, al pie de la letra. No, tú ya entendiste. Entonces, lo que haces es, haces un parafraseo con tus propias palabras. Es lo mismo, pero con tus propias palabras. Entonces tomas en cuenta la epidemia de la peste negra. La epidemia peste negra pues tomando en cuenta sus efectos
Efectos. Cuando dice efectos, estamos hablando de a juzgar, dice, tomando en cuenta sus efectos. ¿Qué efectos tenía la inflamación de los granos? La epidemia de la peste negra, tomando en cuenta sus efectos, se trataba, ¿qué se trataba? Se trataba, se trataba de la peste bubónica. Muy bien. Entonces, tú estás completando una idea del tema. ¿Y dónde está más esta información? En la parte superior. Entonces, estamos frente a un texto analizante. De esa manera, chicos, tienen que ustedes analizar los textos y poder sacar la idea principal. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buenos días.